Ok, gloria a Dios. Amén. Vamos a iniciar con una canción. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar, Señor? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar, Señor? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Él de manos limpias, con corazón puro, sin vanidades, y que sepa adorar. Él de manos limpias, un corazón puro, sin vanidades, y que sepa orar. Señor, quiero entrar en tu santuario para orar. Señor, quiero entrar en tu santuario para orar. Dame manos limpias, un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a orar. Dame manos limpias, un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a orar, Señor. Señor, quiero entrar en tu santuario para adorar, Señor. Señor, quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias, un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a adorar. Dame manos limpias, un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a adorar. Amén. 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 Le damos la bienvenida a todos. Gracias por asistir a este programa. Somos la Comunidad Misionera Cristiana Internacional. Y hoy es el segundo día de nuestra cruzada de oración, de ayuno y de evangelismo con tema la liberación por las maldiciones familiares y personales. Nos vamos a agradecer una vez más al Señor por el privilegio de tener este programa. Por este segundo día, oremos juntos. Señor, una vez Señor, más, muchas te queremos gracias una vez más, agradecer Señor, por la oportunidad, por la oportunidad, Señor, de estar que tú aquí, nos Señor, das, oh Señor, delante de de ti, tener este Señor, programa para por el seguir segundo con día este programa, de esta Señor. Muchas cruzada, gracias, Señor, Gracias, Señor. por ese En segundo el día, nombre del Señor, Señor Jesucristo. de esta Amén. cruzada. Que la gloria y que la honra sea tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos
para que el Señor sea con nosotros, que el Señor nos guíe durante este momento, que del inicio hasta el fin de este programa, que Él sea con nosotros. Oremos juntos. Señor, Señor, te pedimos suplicamos en el de nombre de estar con Jesucristo, nosotros Señor, durante este que ven tiempo. con nosotros, Señor. Esté con nosotros desde el inicio hasta el Que final. del inicio de este Oh, programa, Señor, Señor, este hasta el fin programa. de este programa, Señor, En el nombre que del esté Señor con nosotros, Jesucristo. Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Oremos para que el Señor nos hable, nos enseñe y nos guíe durante la oración, de acuerdo a su necesidad, lo que Él tiene en su corazón para nosotros. Oremos juntos. Señor, te Señor, te pedimos suplicamos en el de nombre de Jesucristo, hablarnos, Señor, de que nos hable, guiarnos Señor, que nos durante guíe, este Señor, tiempo durante de este momento, enseñanza, Señor. Señor. Te Te pedimos, suplicamos en el oh nombre del Dios, Señor Jesucristo. Señor, que nos Amén. hable, que nos enseñe, Señor, y que nos guíe en la oración, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Oremos para que el Señor prepare nuestros corazones, disponga nuestros corazones a recibir lo que Él ha preparado para nosotros esta tarde y a responder al Señor mientras que estaremos compartiendo y orando. Oremos juntos. Señor, Señor, te pedimos en el nombre de el Jesucristo, corazón de Señor, cada uno de que disponga, nosotros, de cada Señor, el persona que corazón se de va a cada uno de conectar. nosotros, Señor. Oh Señor, para seguir este Señor, que nuestros programa, que mi corazones, Señor, corazón sean sea abiertos, dispuesto Señor. y abierto a recibir tu palabra. Señor, te pedimos, Oh Señor, Señor, en el en nombre el nombre de Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Que alguien abre su micrófono para orar para nosotros. Que el Señor disponga nuestros corazones a recibir de Él. Si alguien puede abrir su micrófono para orar. Señor, te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo de disponer el corazón de cada uno de nosotros que estamos conectados, que seguimos este programa para recibir tu palabra. Que nuestros corazones, oh Señor, sean esta buena tierra donde tú vas a sembrar tu palabra el día de hoy y que va a dar frutos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos para que el Señor abra los corazones, porque el propósito también de esta cruzada es de llevar a muchas personas a reconciliarse con el Señor, a encontrar al Señor, a entregar su vida al Señor. Oremos que sea mediante la plataforma Zoom o mediante Facebook, que muchas personas reaccionan, que el Señor usa el programa de hoy para tocar los corazones y para salvar muchas personas a Él. Oremos juntos. Señor, te Te pedimos, suplicamos, Señor, en nombre de oh Jesucristo, Señor, Señor, usar este programa usa el programa de para que hoy, tu Señor, evangelio llegue para a muchas personas, oh que Dios. muchas Que personas, Señor, muchos escuchen tu escuchen palabra tu palabra, Señor. y sean salvos el día de Escuchen hoy. tu palabra, Señor. En el nombre Que del sean Señor salvos, Jesucristo. de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puedes insistir, Iris, por favor? Señor Padre amado, te pedimos que mediante este curso abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra inteligencia. Te pedimos de todo corazón misericordia, gracia y luz para poder entender, comprender todo lo que tú nos quieres enseñar y que tenga todo un buen propósito para poder también nosotros algún día enseñar. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Desde ayer hemos empezado a plantear, a compartir sobre los principios básicos para poder orar, para poder hacer este trabajo de liberación
de las maldiciones familiares y personal. Y hemos dicho ayer, desde el inicio, que el hombre fue creado por Dios con un propósito. Y una de las razones por las cuales Dios creó al hombre era para que él tenga dominio, para que él dirige el resto de la creación, el resto de lo que él mismo había creado. Pero el hombre desobedeció al mandamiento que Dios le había dado acerca del hecho que no debería comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hemos leído ayer. Y hemos dicho que por haber desobedecido, Dios maldició al hombre. Es lo que Génesis capítulo 3 nos dice. Entonces hemos visto ayer que cuando un hombre desobedece a Dios, él atrae sobre él la maldición de Dios. Y hemos visto que Dios no solo puede maldecir a un hombre, pero puede también maldecir a una familia. Hemos visto ayer el caso de la familia de Elí. Hemos dicho que Dios puede maldecir a todo un tribu. Hemos visto la tribu de Israel. Hemos examinado tantas veces que por haber desobedecido, por haber sido rebelde hacia el Señor, recibieron la maldición del Señor. Hemos visto que Dios puede maldecir toda una ciudad. Hemos visto que Dios puede maldecir toda una tierra. Y hemos dicho que la maldición del Señor es siempre porque los hombres se han rebelado contra él. Entonces, cada vez que el hombre se rebela contra Dios, él atrae sobre él la maldición. Eso es lo que hemos dicho ayer. Y también hemos dicho que cuando Dios maldice, es también porque él quiere atraer la atención de la persona, del pueblo, de la ciudad, o del país, o del territorio, a un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que hemos dicho ayer. Y hemos estado también a ver la voluntad del Señor es de bendecir su pueblo. Y cuando uno se arrepiente, Dios saca la maldición. Pero hemos dicho que para sacar la maldición, Dios busca a personas calificadas para poder interceder. Si Dios encuentra una persona así, o personas así, entonces ellos podrían desviar la ira de Dios sobre la persona, sobre la familia, sobre un pueblo. Eso es lo que hemos dicho ayer. Y también hemos visto
que la liberación de los lazos personales y familiares o la liberación de las maldiciones personales y familiares se hace mediante un arrepentimiento, una intercesión profunda. ¿Por qué debemos interceder? Porque cuando el hombre desobedece a Dios, se rebela con Dios, contra Dios, su rebelión abre las puertas a mucho espíritu maligno, a mucho demonio, a muchos principados, que tomando el control puede hacer que la persona de él mismo no puede volver. Es por esa razón que necesita una otra persona que va a interceder para él. Y un cristiano, un hijo de Dios, es el que puede interceder. Amén. Pero para cumplir las condiciones o para ser calificado para interceder, porque para ser calificado para hacer ese trabajo de intercesión, el Hijo de Dios tiene que sacar de su vida todos los ídolos para recibir del Señor la calificación para interceder para los demás. Entonces hay este trabajo de los ídolos que un cristiano, un hijo de Dios, nacido de nuevo, necesita hacer para recibir la calificación delante del Señor, para interceder como intercesor para los demás. Amén. Esta tarde vamos a ver cómo uno puede hacer para sacar los ídolos. ¿Cómo hacer para liberarse, para sacar los ídolos de su vida? De modo a dar lugar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, de moverse en toda libertad para poder usar a la persona para ser el medio que Dios va a utilizar a fin de liberar la familia o de liberar a los demás. Amén. Los ídolos, o lo que podemos llamar pecados, se deben sacar o debe ser sacado mediante el arrepentimiento. Significa que primeramente la persona debe confesar el pecado, lo que él ha hecho o lo que él ha identificado en su vida como bloqueo, como pecado. La persona debe, después de haber confesado este pecado en detalle, debe pedir perdón al Señor por lo que él ha hecho y luego debe apartarse. Debe apartarse, liberarse, sacar, quitarse o apartarse de este camino, de este ídolo. Despojarse, gracias, de este ídolo. Amén. Y el trabajo de la liberación de estos ídolos, es un trabajo profundo que uno debe hacer. Uno no debe apurarse. Por ejemplo, si uno había robado, él no debe decir, Señor, perdóname porque yo he robado. Dios te va a preguntar, ¿pero qué has robado? ¿Dónde lo has hecho?
y cómo has hecho. Entonces uno saca el pecado o saca los ídolos de la misma manera que él había practicado. Amén. Vamos a leer para ver un caso de confesión de los pecados. Estamos a nivel de confesión. ¿Cómo debemos hacer en cuanto a la confesión de los pecados? No debe ser algo de superficial. Amén. De la misma manera que uno ha pecado, es también de esta manera que él debe sacar el pecado. Amén. Amén. Vamos a ir en el libro. Vamos a hacer allí en el libro de Josué. Josué es en el Antiguo Testamento. Es el sexto libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Si alguien encontraste, Iván, ¿has encontrado Josué? ¿Encontraste también, Iris? ¿Tú lo has encontrado? Ok, si has encontrado, abre tu micrófono para leer a partir del versículo 1. Capítulo 7. Sí, Josué El capítulo, pecado Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, ¿no? Sí, Josué capítulo 7, a partir del versículo 1. Ya. Amén. Amén. Pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acarí, y era hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sara, tomó varios al Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor Josué había mandado unos hombres desde Jericó para que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven, con órdenes de explorar la región, explorar Jaí, y al volver le dijeron a Josué: no hace falta que todo el pueblo ataque Jaí, pues 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, pues los que defienden la ciudad son pocos. Así pues, Si se escucha un poco entrecortada, no sé si es un problema de señal.
Perdón. Sí, decía que se escucha un poco entrecortado. No sé si es un problema de señal de red. Señale, pastor. Ok, estaba a qué versículo? Versículo 4. Así pues, se escucha entrecortado, pastor. sí, es lo que yo digo. Ok, sí, Gisela va a intentar seguir a partir del versículo. Ella va a iniciar, por favor. Pero que, a alta voz, sí. Ya. El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabid, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban 3,000 hombres, son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron. Los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. O acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, y se acercará por los varones. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado
él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomada Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declare ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, la cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Podemos ver aquí un caso de pecado, de robo, que trajo el juicio de Dios sobre todo el pueblo de Israel. Y cómo Acán se arrepintió. Era el robo, pero el arrepentimiento de Acán, él no ha dicho solo yo he robado. Amén. Amén. Si alguien puede leer una vez más el versículo 19. Del mismo capítulo, vuelve a leer, que alguien abre su micrófono para leer el versículo 19 del mismo capítulo que hemos leído. Entonces Josué le dijo: hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Amén. Amén. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? Que cuando uno se arrepiente, dice la verdad delante del Y a Señor, eso él está honrando a Dios. Él está dando la gloria a Dios. Cuando uno abre su boca para confesar lo que él ha hecho y para hacerlo de manera en detalle, el versículo 19 nos dice que la persona está honrando a Dios. Él está dando honor a Dios. Pero cuando uno esconde, cuando uno no quiere decir lo que él ha hecho, él está glorificando al enemigo. Porque el enemigo quiere que esconde lo que ha hecho y que queda bajo maldición. Porque Dios había dicho, hasta que la persona que ha cometido el pecado se arrepiente, Israel siempre será vencido por su enemigo. Amén. Amén. Ahí no era un pueblo grande, comparable a Israel. Pero en esta condición, Israel no podría vencer a su enemigo, porque había un pecado, un ídolo adentro que necesitaba ser confesado.
necesitaba que la persona confiesa, dando gloria y honra a Dios, haciéndolo para que el Señor siga con ellos. Hay muchos que pueden, después de haber recibido a Jesús, quedan al mismo nivel, no avance, muchas cosas, hay mucho bloqueo. ¿Por qué? A veces porque Dios quiere que ese trabajo sea hecho. Amén. Amén. No estamos hablando aquí de lo de afuera, porque José dijo, pero mire, los habitantes de Canaán y todos los países y alrededor van a ver que hoy Israel ha hecho la vuelta delante de sus enemigos. Entonces no era un pueblo afuera, era el pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el primero que podemos ver que el arrepentimiento, cuando uno confiesa su pecado, no de manera superficial, pero de manera profunda, la persona mediante su pecado, él está honrando a Dios. Él está dando gloria a Dios. Él está dando la honra a Dios. Amén. 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 Yo quiero que entendamos esta verdad. Es por esa razón que José empezó diciendo, hijo mío, no, dime lo que has hecho. No esconde tu pecado. No esconde lo que has hecho. Dime lo que has hecho. A fin que la gloria y la honra sea al Señor. Entonces, eso es el primer punto que debemos saber. El Acán debería confesar su pecado para honrar a Dios. La confesión de Acán, la confesión de sus pecados, era para dar la honra a Dios. Era para glorificar el nombre del Señor. Cuando él escondió su pecado, él estaba honrando al enemigo. Y haciéndolo, él dejaba a Israel en peligro. Amén. Amén. Eso es el primer punto que podemos ver aquí. Segundo, sigue a partir del versículo 20. ¿Alguien más? Puedes leer a partir del 20. José. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi cama. La plata está en el fondo. Amén. Amén. Si se escucha un poco entrecortado, vamos a leer de nuevo. Alguien, pienso aquí, va a intentar leer en presencial. ¿Sí? Del 20. Sí, el 20. Ya. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Amén. Amén. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Yo he pecado contra Dios. Entonces, cuando uno confiesa su ídolo, él debe reconocer primeramente que su pecado era contra Dios. Él debe reconocer que lo que él ha hecho se llama pecado. Él debe reconocer que él ha pecado y que su pecado era contra Dios. Amén. Entonces, eso es la primera cosa que Acán hizo.
Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Amén. 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 Acá no dijo, yo he robado. Amén. Amén. Él no dijo, yo he robado. Él empezó confesando su pecado de manera detallada. Yo he visto, yo he codiciado, y él dice lo que él ha visto, él sabía hacia el peso del oro, del lingote de oro. Y él ha tomado, y eso fue en su casa, y él escondió. Amén. Amén. Eso era el arrepentimiento de acá. Él no ha dicho, no, yo he robado. Él ha dicho, yo he visto, yo he codiciado esta cosa y esta otra cosa. Después de haber codiciado, yo he tomado y yo fui a esconderlo en mi casa. Versículo 22. Amén. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Amén. La confesión del pecado debe ser algo de muy exacta, de modo que si uno va a averiguar lo que has dicho, él encontrará que lo que has dicho es exactamente lo que ha hecho. Amén. Eso es la primera parte, la confesión del pecado. Cuando vamos a empezar a examinar la lista de los ídolos, vamos a ver, por ejemplo, un pecado como el pecado de la fornicación. No va a decir, Señor, perdóname porque yo he practicado la fornicación. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Con quién lo ha hecho? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Con cuánta persona lo ha hecho? Amén. Amén. Eso es lo que acá estaba haciendo así. Eso se llama la confesión del pecado. Detalla el pecado para exponer al Satanás, para exponer al enemigo. Porque cuando el enemigo llegará al punto donde él está expuesto, él se verá bajo obligación de quitar. Cuando le vamos a decir, libera esta persona. Amén. Pero si hay una parte de tu vida, en tu confesión, algo que está ocultando, esto, el enemigo va a aprovecharlo para esconderse ahí. Amén. Amén. Es por esa razón que Josué sabía que confesar su pecado era honrar a Dios, era dar la gloria a Dios. Y guardar su pecado sin confesar era dar la gloria y la honra al enemigo. Amén. Amén. Y es importante saberlo para poder hacer ese trabajo que hemos empezado, porque ya ha empezado. Entonces, cuando estamos hablando ahora, el Señor y el Espíritu de Dios puede estar obrando en ti, abriendo tu corazón para que vea muchas cosas y anótalo. Cuando el Señor te muestra algo, anota para poder después arrepentirte. Entonces, eso es el arrepentimiento. Eso es la confesión.
la confesión de lo que uno ha hecho, porque eso es la manera de liberarse de los ídolos. Debe confesar lo que has hecho de manera profunda, de manera específica, de modo a exponer al enemigo en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Y la segunda parte es pedir perdón a Dios por eso. Después de haber confesado, Señor, admito que yo he pecado contra ti. Yo he hecho esto, era este lugar, yo fui con esta persona, hemos hecho esto. Eso está confesando, está permitiendo que la luz del Señor entra en tu vida para alumbrar todas las partes y todas las áreas de tu vida que fueron hasta ahora escondidos y donde el enemigo estaba escondido. Amén. Amén. Eso es lo que es la confesión y eso es lo que Acán había hecho. Amén. Amén. Después de esto, la segunda parte, la segunda cosa es pedir al Señor que Él te perdone por eso. El pedir al Señor, Señor, yo admito que yo he hecho esto, Señor. Entonces, perdóname por eso. Perdona, Señor. Amén. Y después de haber hecho esto, puedes ahora apartarte, quitarte, porque son cosas que están, porque los ídolos, ¿dónde llevamos los ídolos? En el corazón. Amén. Amén. Apartarte, quitar de su corazón toda esta cosa. Amén. Amén. Cuando uno lo hace, es para restaurar la relación con el Señor. De modo que sea a nivel personal. Esta cosa que había hecho había traído una maldición para que el Señor vuelve y pueda quitar la maldición. Amén. Amén. Eso es en cuanto a la maldición. De modo que cuando vas a decir al Señor, perdóname y quita la maldición. Donde había maldición, Señor, otra, quita esta maldición y cámbialo en bendición. Porque has hecho el trabajo que podría hacer. Es por esa razón que Dios dijo a Josué al inicio, hasta que Israel quita esto, yo no voy a ir con ustedes. Hasta que todo, cuando vas a confesar, cuando vas a quitar esta cosa, recién voy a venir de nuevo con ustedes. Porque era una pelea y era Dios que peleaba por su pueblo. Amén. Amén. Si es Dios que ha maldecido, entonces es Dios que debe quitar la maldición. Pero para que Dios quite la maldición, estamos hablando en tu vida, tienes primeramente que ti mismo hacer el primero. Confesar de manera literal tu pecado, pedir perdón y quitar este pecado desde el corazón. Y para que el Señor ahora vuelve para escuchar.
para escuchar. De modo cuando vas a decir al Señor, Señor, quita la maldición, por favor. El Señor va a escuchar, Él va a bajar y Él va a quitar la maldición. Amén. Amén. Y ahora a este nivel, como hemos dicho ayer, si la maldición o si el pecado había traído en la vida de la persona demonio, entonces este demonio no tiene ningún otro lugar y ningún otro derecho para permanecer en el corazón y en la vida de la persona, porque la luz del Señor ya lo ha expuesto. Entonces, en su condición de fragilidad, si le ordene que quita, ahora él va a ir. Amén. Amén. Pero si hay un lugar oscuro, si hay pecado que no has confesado, si hay lugar escondido en tu vida, él va a quedar. Es por esa razón que muchas personas, y muchas veces, pueden echar fuera a los demonios y el demonio no va. El demonio no quiere quitar. ¿Por qué? Porque él tiene un derecho legal. Amén. Amén. Él tiene un derecho legal de quedar. Un pecado no confesado, un ídolo que uno no ha confesado, da al enemigo, a los demonios, a los espíritus malignos, el derecho de quedar. Y ellos no pueden salir hasta que todo sea hecho. Que haya una liberación total. Amén. Amén. Entonces, como he dicho, el arrepentimiento, como hemos dicho aquí, es para restaurar la relación con Dios, para restaurar el daño que uno ha hecho, causado en el corazón del Señor. Y para disponer todo a fin de que el Señor pueda bajar y obrar en la vida de la persona. Yo quiero que entendamos aquí que es Dios que obra. Cuando el Espíritu Santo ya está adentro, cuando uno ha confesado, sacado su ídolo para permitir al Espíritu de Dios de entrar, allí Él va a empezar a obrar. Amén. Amén. El segundo aspecto en cuanto a ese trabajo personal, porque ahora estamos hablando de la liberación de la maldición a nivel personal. Amén. El segundo aspecto ahora es que uno puede orar para destruir las consecuencias. Para destruir las consecuencias de los hechos o de la vida que él ha hecho en el pasado. Para destruir las consecuencias de todo lo que él ha hecho. Las consecuencias de todo lo que vino, de todo lo que vino en el corazón de la persona y en la vida de la persona por culpa de su pecado. Ahora la persona puede orar para sacar las consecuencias. Amén. Amén. Es como una relación, vamos a tomarlo, pero es un ejemplo no positivo, pero para que entendamos un poco. Cuando alguien se junta con una pareja en el mundo, algo que es malo delante del Señor, pero el inicio no es solo en el pensamiento, ¿verdad? Es necesario que la persona quizás vaya a encontrar otra persona para abrir su boca y decir a la persona que eso es lo que yo quiero y que los dos sean de acuerdo. Amén. Y a partir de este momento,
hay un lazo, hay una relación entre los dos. De la misma manera, cuando la persona ya no quiere, de su propia boca dice a la persona, yo no te quiero ver. Se acabó la relación y se acabó. De la misma manera, aquí, muchas cosas que entraron en tu vida por culpa de tus pecados, por culpa de las cosas que había hecho, tienes tú que abrir la boca para decir, yo me separo de esto, Satán. Yo me separo. ¿Ya? Para que ya no existe ningún lazo entre tú y la persona. ¿Entendemos un poco? Sí. Entonces, el segundo punto después, el arrepentimiento, después de haber hecho todo para reparar el daño, para reparar lo que había hecho en el corazón del Señor, necesita ahora que la consecuencia de todos los ídolos y de todas las vidas que ha pasado antes a vivir, que esta consecuencia sea quitada de tu vida. Entonces, ahora, a este momento, puede anular la consecuencia o pedir al Señor que el Señor anule las consecuencias de tu vida pasada. Amén. Amén. O de las cosas que ha estado a hacer hasta ahora. Amén. Amén. Y al tercer nivel ahora puede ser la liberación de todos los demonios, de todos los espíritus que entraron en tu vida por culpa de tu pecado y de tu vida pasada. Puede pedir ahora, puede ordenar para decir al espíritu maligno, a los demonios, de liberar tu vida. Y ellos, porque no tienen ninguna otra base legal de quedar en tu vida, van a irse. Amén. Y como hemos dicho ayer, que ellos están afuera. Amén. Ellos, los espíritus malignos, andan, rodean para encontrar un lugar que ellos pueden tomar como habitación. Amén. Eso es lo que entonces eso es el trabajo a nivel personal, el trabajo que uno debe hacer. Vamos a leer en el libro en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 4. A ver. Antes de oremos, que lo que hemos visto hasta ahora, que Dios nos da su entendimiento. Que Dios nos da su entendimiento. A fin de que podamos hacer este trabajo de manera sabia. Amén. Para saber cómo vamos a proceder para poder hacerlo. Oremos que el Señor nos ayude, que el Señor a entenderlo, para poder cooperar con Él. Oremos juntos. Señor, Te pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este trabajo, Señor, de las liberaciones, Señor, de los ídolos, Señor.
Señor, de las maldiciones personales. Ayúdanos a entender lo que nos está diciendo, Señor. A fin de que podamos hacer este trabajo, Señor. Señor, con toda la sabiduría, Señor. Oh, Señor, y con toda conciencia, Señor. Siguiendo los pasos que uno debe seguir para poder hacer. Te suplicamos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok. Abrimos en el libro de Mateo. No Lucas. Abrimos en el libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. 12. 12, sí. Mateo 12. Vamos a leer el versículo 43 y 45. De 43 a 45. Mateo capítulo 12, versículo 43, 45. ¿Habéis encontrado? Amén. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa, a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Amén. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Amén. Amén. Dice aquí que cuando un espíritu maligno sale de un cuerpo, porque ahora estamos hablando de esa tercera parte, hemos ordenado al espíritu maligno de quitar. Y la Biblia dice que cuando él sale de un cuerpo, él anda de lugar a lugar, rodeando, buscando una otra persona, una otra casa, otro lugar donde él puede morar. Y si él no encuentra, él va a volver en su antigua casa para ver si la puerta de esta casa es abierta. ¿Qué significa la puerta abierta? Significa que la persona, después de haber arrepentido de su pecado, después de haber sacado, quitado este ídolo de su cuerpo, de su vida, volvió a pecar más. Cuando uno lo hace así, él deja la puerta abierta, él deja la casa limpia. Aquí dice casa limpia significa que todos los ídolos, todos los pecados de la persona, él volvió a hacerlo, a cometerlo. Amén. Y la Biblia dice aquí que cuando el espíritu maligno llega a este momento y mira la cosa así, él no entra. Él vuelve a buscar 7 otros espíritus muy malignos que él. Entonces, en vez de que la casa tenga un solo espíritu maligno, ahora tendrán 8 espíritus malignos. Amén. Amén. ¿Qué queremos decir aquí? Que este trabajo de la liberación de las maldiciones personales
o la liberación de los lazos personales, o ese trabajo que consiste a acabar con tu vida pasada, uno lo hace asegurándose que su vida presente él ha tratado todo con el Señor. Uno lo hace asegurándose que después de haber pedido perdón al Señor, él va a apartarse para siempre de esta manera de vivir. Porque si después de haber hecho ese trabajo, la persona vuelve a pecar, vuelve a admitir otro ídolo, él estará abriendo la puerta para otro espíritu maligno, para que ellos entran. Amén. Amén. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí, en este pasaje. Amén. Amén. Entonces, para resumir, hemos dicho que el trabajo de liberación de las maldiciones personales o de la liberación de los ídolos necesita la cooperación de la persona. No es un trabajo que uno va a hacer de manera apurida. Tome el tiempo, confiesa el pecado en detalle delante del Señor y pide al Señor perdón por lo que él ha hecho. Apártate de este camino. Amén. Si hay pactos, si hay alianza que había hecho de manera consciente o inconsciente, tiene que con tu boca apartarte, separarte de estos pactos, separarte de esta alianza. De modo que cuando van a ordenar a los demonios, a los espíritus malignos, a las maldiciones de quitar tu vida, que ellos no tengan ninguna resistencia. Amén. Y estamos diciendo que ese trabajo es con la determinación y la resolución delante del Señor, que no vas a volver a pecar, a introducir otro ídolo en tu corazón, en tu vida. Amén. Oremos una vez para que entendamos que la liberación de los lazos implica que la persona debe empezar a andar con el Señor y debe hacer todo para no volver a su malo camino, a su vida, a su ídolo pasado. Porque si uno coopera con el Señor en este sentido, él podría ser ahora un instrumento de intercesión para su familia, para los demás. Pero si uno no coopera primeramente con el Señor para hacer ese trabajo a nivel personal, entonces él no va a poder, Dios no podría usarlo para hacerlo, para liberar a la familia. Entonces oremos, mientras que estamos avanzando, oremos que Dios nos ayude a cooperar con Él. Para confesar todos nuestros ídolos, a fin de poder recibir del Señor la capacidad a poder ayudar a los demás, a poder interceder en favor de nuestra familia, a poder interceder en favor de otras personas. Oremos juntos, que Dios nos ayude a cooperar con Él. Oremos.
Señor, te pedimos en nombre de Jesucristo que nos ayude, Señor, a cooperar contigo, Señor. Ayúdanos a cooperar contigo, Señor. Ayúdanos a cooperar contigo, Señor. Para, Señor, confesar y apartarnos, Señor, de estos ídolos, Señor. De estos ídolos, Señor. De estos ídolos, Señor. Oh Dios, para tener un corazón, Señor, que te pertenece a ti y dispuesto, Señor, a recibir, Señor, tu Espíritu Santo y a poder obrar, Señor, para ayudar a los demás. Señor, te pedimos, Señor, te suplicamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Antes de seguir, ¿alguien tiene preguntas? Los ídolos no son las imágenes. Las imágenes, las imágenes, estátulo, como dice la Biblia, son parte de la idolatría. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno ha practicado, por ejemplo, esta vida, adorando a imágenes, adorando a estátulo, también cuando él trata con los ídolos, él debe confesar este pecado, como hemos dicho, pedir perdón al Señor, apartándose de este pecado, a fin de pedir al Señor de quitar las maldiciones que entraron en su vida por culpa de este pecado. Ahora, hay otros ídolos. Por ejemplo, lo que Israel, Jacobo dijo, vamos a leer un poco en el libro de Génesis. A ver, Ezequiel, cállate. Vamos a leer el libro de Génesis. No me dejas escuchar, hijito. Cuando Israel o Jacobo estaba a punto de ir a encontrar al Señor a Betel. Amén. Hay algo que él ha dicho a su hijo, a su familia. Abrimos en el libro de Génesis. Capítulo 35. Vamos a leer de versículo 1 a versículo 3. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, de versículo 1 a versículo 3. Amén. Amén. Dios bendice a Jacob en Betel. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos ver aquí que Jacobo era hijo de Dios.
Amén. Pero con mucho ídolo en su corazón. Amén. Él era hijo de Dios, escogido por Dios, hijo de la promesa, pero con mucho ídolo. Sus hijos también con muchos ídolos. Amén. Por ejemplo, uno de los ídolos de Jacobo era el engaño. Amén. Uno de los ídolos de Jacobo era el engaño. Él sabía cómo engañar a su hermano, cómo engañar. Amén. Eso es un ídolo. Ese era parte de su vida, pero era algo que Dios quería que él saque de su corazón. Amén. Antes de quitarle aquí, cuando lee el versículo, el capítulo 34, vas a ver lo que su hijo ha hecho en este pueblo. Usaron también el engaño para matar a todos los varones de la ciudad de Siquem, donde ellos vivían. Entonces había el engaño en la familia. Cuando él se preparaba a Jacob para esperar a su hermano Esaú, ¿qué hizo él? Es verdad que la Biblia dice que él pasó toda la noche a luchar con Dios. No querés una toalla. Pero vamos a ver que él había puesto Dios a último nivel. Él había hecho todos sus planes personales. Amén. Dividió, empezó a intentar de corromper, se dice corromper, ¿no? De corromper a su hermano Esaú. Con todos los ganados que él tenía. Él enviaba una primera vaga, una segunda, una tercera. ¿Para qué? Para que cuando su hermano podía ver a todo, ¿cómo se dice? Esas cosas que Jacobo le estaba ofreciendo, que su ira hacia Jacobo baja. ¿Entendemos un poco? No, para corromperlo. Porque antes de huir de la presencia de su familia, él había engañado a su hermano mayor y robado su derecho de primogénito. ¿Entendemos un poco? Entonces, él tenía esta cosa, siendo hijo de Dios, pero con mucho ídolo en sus corazones, con mucho engaño en sus corazones. Hay, por ejemplo, algunos que se llaman hijos de Dios y que son así. Que no pueden tratar con alguien siendo sincero. No pueden hacer un negocio, ¿cómo se dice? Un trato con él y que él, aún conociendo que eres tu hijo de Dios, no puede hacerlo con sinceridad. Entonces, había este ídolo en el corazón de Jacob. Había muchas otras cosas en sus corazones. Y como ellos sabían que ahora Dios le había pedido que él vaya a Betel para encontrarlo. Entonces, para ir en la presencia de Dios, para hacer este encuentro con el Señor, era necesario que él saque de su corazón todos los ídolos. Amén. Amén. No sé si entendamos un poco. Uno puede ser hijo de Dios y amar al mundo. Amar comprar una primera casa, amar comprar una segunda casa, amar comprar una tercera casa, llenar su corazón del mundo. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Juan capítulo 2 que no amáis al mundo, tampoco a las cosas que están en el mundo.
que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si uno tiene esta cosa en su corazón, el deseo de comprar un primer terreno, de comprar un segundo terreno, de comprar un tercer terreno, de comprar un cuarto terreno, de comprar un quinto terreno, de comprar siempre, siempre, siempre hacerlo. Eso es un ídolo. Amén. Uno puede en su corazón amar a su hijo más que a Dios. Y Jacobo tenía esta cosa en su corazón, esta lucha entre Dios y otra cosa. Un corazón con ídolo es un corazón dividido entre Dios y otra cosa. Amén. Amén. Uno puede amar a su trabajo a punto que su trabajo sea su Dios. ¿Entendemos un poco? Sí. Uno puede amar a su estudio de modo que su estudio sea su Dios. Entonces, cuando hablamos de idolatría y de ídolos, tiene que ver. Diferencia. Amén. La idolatría, como hemos dicho, la práctica, como dice el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 5, cuando leemos de versículo 6 a versículo 10, él habla de esto. Cuando uno hacía imágenes, estatuas y todas estas cosas, cuando uno se prostraban, cuando uno oraban, cuando uno hablaban ellos, hemos leído en el pasaje de ayer, en el libro de Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, que la Biblia dice, el apóstol Pablo está diciendo, que en vez de adorar al Creador, ellos adoraron a la criatura. Eso es lo que se llama idolatría. Entonces, la idolatría puede ser un ídolo, pero no es el único. Amén. Pero vamos a ver, por ejemplo, cuando vamos a empezar a compartir sobre la lista de los ídolos, vamos a ver que la lista, el primer ídolo es la ingratitud hacia Dios. Amén. Eso es el primer ídolo. Y eso no importa si uno es cristiano o si uno no es cristiano. Hemos dicho que hay una lista de más de 500 ídolos que vamos a cooperar con Dios para que cada uno examine su corazón, pida al Espíritu de Dios de obrar en él para mostrarle. Y Dios te muestra cómo eso se manifiesta. Confésalo delante del Señor. Pide perdón a Dios por eso. Y apártate de este ídolo en tu corazón. Amén. Amén. Eso es el trabajo, y es el trabajo muy profundo, porque ese es el trabajo que te va a calificar a poder ayudar a los demás. Amén. Porque no puede liberar a la familia si no has cooperado con el Señor para ser tú liberado. Amén. Amén. Dios quiere obrar, Él quiere actuar en nosotros, pero Él quiere que nosotros cumplamos con los requisitos, con los requisitos a fin de que Él tome el control para hacer lo que solo Él puede hacer. Pastor, ¿Sí? pastor, Sí, Iris, te escucho. en cuanto, por ejemplo, el trabajo, a mí me gusta, adoro mi trabajo. Entonces, eso es idolatría. ¿Cómo No. encontrar, Ya. cómo encontrar no solamente el trabajo, o sea, quiero mucho a mi familia, el exceso es idolatría. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo No. encontrar, cómo decir,
esto es idolatría. No se trata de aquí de hacer un equilibrio, porque no estamos buscando equilibrar todo. Amén. Dios quiere Amén. ser central en tu vida. El problema no es el trabajo. Dios no tiene ningún problema con el trabajo. Dios él mismo, el libro de Génesis nos dice que él trabajó día y noche durante 6 días para crear todo. Entonces, él no tiene problema con el facto de trabajar. Amén. Amén. Pero si tu trabajo, como ha dicho, que adora al trabajo, mire eso, tu palabra, yo adoro al trabajo. No debes adorar a Dios, no a tu trabajo. Amén. ¿Entiendes un poco? Amén. Porque cuando la boca habla, Sí. la boca está diciendo lo que sale del corazón. Entonces debe ver en ese sentido, Señor, mire, Señor, yo he puesto mi trabajo en mi corazón como un ídolo hasta que yo llego a punto de adorar a este ídolo como trabajo. ¿Entiendes? Y confesa al Señor la manifestación de esta adoración que tiene hacia el trabajo. Confésalo al Señor diciendo, Señor, yo admito que yo he pecado contra ti porque estoy adorando a mi trabajo. De esta manera, de esta manera, de esta otra manera. ¿Entiendes? Señor, yo lo confieso delante de ti. Perdóname por eso. Perdóname por la idolatría, por haber adorado a mi trabajo. En el nombre de Jesucristo, yo me aparto de esta idolatría de mi corazón. Yo saco esta idolatría de mi corazón ahora mismo. Y yo te pongo como central. Yo te pongo como central en mi vida y en mi trabajo. Y ahora vas a ver que tu trabajo será una manera de honrar a Dios. ¿Entendemos un poco? Sí. ¿Por qué? Amén. Porque puede llegar un momento que Dios te va a decir, me has honrado mucho con tu trabajo, ahora yo quiero que deja con ese trabajo, que acaba con ese trabajo para poder adorarme, honrarme de esta otra manera. Y entonces no habrá lucha en tu corazón entre el trabajo y Dios. Amén. No estamos diciendo que no vamos a trabajar, que vas a dejar de trabajar. Sacar ídolo significa decir al Señor, ahora eres tú el dueño de mi trabajo. Yo te pongo como el dueño de mi trabajo. Señor, desde ahora yo voy a trabajar como estando sirviendo a Dios. Entonces hay cosas, por ejemplo, uno que pone al Señor como dueño de su trabajo, no podría ir a hacer corrupción en su lugar de trabajo. Porque él sabe que ese trabajo ahora es el trabajo del Señor. No vas a ir a maltratar a los pacientes o a alguna, porque sabes que yo le estoy tratando como Dios quiere que yo lo haga. Amén. Amén. No, entonces, tiene que solo que confesar y sacarlo, admitirlo delante del Señor, porque hay un problema. Si uno, en veces de confesar su pecado al Señor y pedir al Señor la liberación de este ídolo, busca medio para justificarse, ahí el ídolo va a quedar. Y él puede llegar a un momento donde él se aparte del camino del Señor por culpa de la idolatría. Amén. ¿Por qué es importante de verlo? Yo quiero que sepamos que de la misma manera que Dios actúa, siempre el enemigo Satanás ha hecho una imitación, una falsa copia, porque es así que él trabaja. Él ha hecho una falsa copia de la manera con la cual Dios trabaja. Amén.
Amén. Por ejemplo, si hablamos de la Trinidad, la Biblia dice que hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es la Trinidad divina. Satanás también ha hecho su copia, su falsa copia de la Trinidad, que se llama la Trinidad, podemos decir, satánica. Y esta Trinidad siempre está opuesto, se opone a la Trinidad divina. Amén. Amén. La Biblia dice que no amáis al mundo, tampoco a las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Significa que el mundo se opone al Padre. Cada vez que uno va a amar al mundo, amar las cosas del mundo, Satanás le está usando para oponerse al Padre. Amén. Amén. Uno va a decir, pero ¿cuál es el problema? Si yo tengo muchas casas con mi plata, es mi plata, no he robado. Sí, no lo ha hecho. Pero la pregunta es, mediante tu manera de vivir, ¿estás viviendo conforme a quién? ¿Conforme al mundo o conforme a Dios el Padre? Amén. Amén. El problema, yo quiero que entendamos, el problema no es tener una multitud de cosas. El problema es con esta cosa, ¿quién está sirviendo? ¿Cuál es el lugar que esta cosa tiene en tu corazón? Es por esta razón que la Biblia dice que llega un momento que cuando uno tiene, que él se comporta como alguien que no tiene. Toda esta cosa debe estar afuera, no en tu corazón. Cuando uno ya lo pone en su corazón, cuando uno quiere ya vestirse como los del mundo se visten, comportarse como los del mundo, su referencia ya no es Dios, ya no es la Biblia, su referencia es lo que dice los demás afuera. Eso es lo que se llama el amor del mundo. Amén. Amén. El diablo se opone al Hijo. Amén. El diablo se opone al Hijo. La Biblia dice que cuando en el libro de Mateo, capítulo 4, que cuando Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? El diablo salió y empezó a engañar, a querer engañar. Si eres tu hijo de Dios, bueno, tiene hambre, convierta esta piedra en pan, porque tienes tú la capacidad de hacerlo. Hazlo. ¿Qué quería decir el diablo en este momento? Él sabía que Jesús puede hacerlo. Amén. Pero Jesús no debería hacerlo como para demostrar. Él quería decir a Jesús, pero tienes el poder. ¿Por qué necesitas sufrir así? Manifiesta, muestra para que la gente te siga. Haz milagro para que la gente te siga. Y desgraciadamente, lo que Jesús ha rechazado en la cruz es lo que muchos de lo que son llamados hijos de Dios quieren usar para atraer a la gente. Jesús no tiene poder en cuanto a multiplicar el pan, porque después de este momento, Jesús multiplicó el pan para dar de comer a 5,000 hombres. Multiplicó entonces él no tenía problema con la multiplicación del pan, pero era el milagro para atraer la vista. Esto es lo que Jesús rechazó.
y lo que el diablo quería que él haga. Amén. Amén. Si eres tu hijo de Dios, pues mire este mundo, mire toda la gloria de este mundo. Esto me pertenece. Próstrate delante de mí un poco y yo te daré todo este mundo y su gloria. El amor del mundo. Si hijo de Dios, eres hijo de Dios, pero échate abajo porque está escrito que él enviará a sus ángeles para que te sostenga y que tu pie no cae sobre la piedra. Amén. Amén. Y Jesús eligió el camino de la cruz, porque era el camino escogido por el Padre, el camino del padecimiento, el camino del sufrimiento, el camino de la no compromisión. Eso es lo que Jesús estaba escogiendo. Pero podemos ver aquí que el hijo, el enemigo de Satanás, él mismo está opuesto al hijo. Entonces, la segunda persona de la Trinidad satánica es el diablo él mismo. Hay el mundo que se opone al Padre. Hay el diablo que se opone a Jesús, el Hijo. Y la tercera es el Espíritu Santo. La carne se opone al Espíritu. Es por esa razón que dice en el libro de Galatas, capítulo 5, a partir del versículo 16, andad de acuerdo al Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. Amén. Amén. Entonces, el enemigo siempre busca la copia. Entonces, si entiendes esto, vas a entender por qué debes sacar de tu corazón como ídolo el mundo, el amor del mundo, el amor, las cosas en el mundo. Amén. Amén. De la misma manera que cuando hablamos de la obra de la carne, dice que la fornicación, dice que la borrachera, dice que todo eso son la obra de la carne. Uno debe quitar esta obra, sacar esta obra de su vida. Si lo ha hecho antes, tiene que confesar. Tiene que pedir perdón a esto. Amén. Amén. ¿Y cómo confesar? Quitar los pecados de la misma manera que la persona ha hecho. Si has estado con un hombre, una vez, un solo hombre en tu vida, y que habéis practicado relaciones sexuales 1000 veces, entonces tiene que confesar 1000 veces y quitar 1000, porque un hecho sexual y 1000 hechos sexuales no son lo mismo. Amén. Amén. Es por eso que yo digo que es un trabajo, no es un trabajo de andar en la precipitación. Si ha estado con él, hace cálculo. Si ha vivido 2 años o 3 años con la persona, si a veces en la semana, una semana podéis practicar sexo 2 veces, entonces vas a hacer 2 veces multiplicar por 52 semanas para tener un promedio anual y multiplicas esto por 3 para tener un promedio en 3 años y pedir perdón una tras otra vez. Porque cada vez que has hecho esto, has causado daño en el corazón del Señor. Si dices solo, Señor, perdóname por la inmoralidad sexual, no estás haciendo algo. Amén. Amén. Y haciéndolo, debes ver en tu corazón la tristeza que este pecado ha causado en el corazón del Señor. Debe ver que no es algo de bueno. Debe ver que era como una espalda que estaba poniendo a cada vez en el corazón del Señor. Amén. Si ha estado a adorar a los ídolos
durante tanto año, tienes que tomar tiempo para ver que esto estaba haciendo malo al Señor. Y hacer todo para cooperar con Él, a fin de quitar, a fin que Él vuelve de su ira para poder escuchar. Amén. Amén. No sé si hasta ahora hemos entendido algo. Iris, ¿entendiste? Es lo mismo con tu familia. Sí hay una lucha entre Dios y tus hijos. Tienes que confesarlo. Amén. Porque alguien en la Biblia que ha conocido una dura experiencia era Abraham. Amén. Dios lo mandó de ir a sacrificar a su hijo, de matar a su hijo, su unigénito hijo. ¿Por qué? Porque empezó a haber lucha en el corazón de Abraham entre Dios y y no son cosas que uno puede ver, son cosas que se pasan dentro de ti. Yo no lo puedo ver, pero tú conoces. Es por esa razón que Dios quería que Abraham libre de este niño. Entonces, el mismo Isaac que subió en el monte para ser sacrificado, no era el mismo Isaac que bajó con su padre. En el corazón de Abraham, todo era claro. Amén. Amén. Entonces, hoy esto es lo que quería. Es importante que veamos todo esto para poder hacer un trabajo eficaz. Amén. Amén. Oremos. Ore para pedir, ore por tu parte para pedir al Señor que Él abre tu corazón y que Él te muestra todos los ídolos de tu vida. Todos los ídolos que están en tu vida. Todos los ídolos que están en tu vida. Todas las cosas que están luchando en tu corazón contra Dios. Puede ser tu familia, puede ser los bienes, puede ser el confort, puede ser tu trabajo, puede ser, hay muchas cosas. Oremos juntos. Señor, te suplico en el nombre de Jesucristo, Señor. Mientras que estamos compartiendo, mientras que nos está guiando, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro ojo, Señor, para mostrarnos cuáles son los ídolos, Señor, de nuestra vida. Cuáles son los ídolos de nuestros corazones. Cuáles son los ídolos, las cosas que están luchando entre tú y esta cosa en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a empezar a notar, Señor, que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo sigue obrando, Señor, para traer la luz, para mostrarnos, Señor, a fin, Señor, que un verdadero arrepentimiento sea hecho, Señor. Te suplicamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos para que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, aquellos que nos escuchan vía Facebook y nosotros aquí en presencia, y aquellos que están estudiando vía Zoom, que el Señor nos bendiga con el don de la tristeza según Dios. Amén. Amén. El don de la tristeza según Dios. Porque es este don de la tristeza que produce un verdadero arrepentimiento. Si el corazón no llega al punto de ser entristecido por culpa del pecado, uno no puede arrepentirse. Amén. Si uno no tiene un corazón con tristeza, la persona en vez de arrepentirse va a justificarse. Amén. Amén. Oremos que Dios nos bendiga con el don de una tristeza según Dios. De la tristeza según Dios. Por un verdadero arrepentimiento. Que Dios prepara nuestro corazón, disponga nuestros corazones por un verdadero arrepentimiento. Oremos juntos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos bendiga, Señor,
con el don de la tristeza según Dios, con el don de la tristeza según Dios, con el don de la tristeza según Dios, que va a producir un verdadero arrepentimiento, Señor. Un verdadero arrepentimiento, Señor. Realmente, Señor. Oh, Señor. De modo que no vamos a volver a arrepentirnos de nuevo por los hechos que habíamos hecho, Señor. Por los pecados que habíamos cometido, Señor. Danos, Señor, un corazón arrepentido, Señor. Bendíganos con el don de una tristeza profunda, Señor, por nuestro pecado, Señor. Por nuestra vida, Señor. Oh, Dios, te pedimos. Oh, Señor, te suplicamos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de acabar, vamos a hablar, porque el propósito de esta cruzada es para que muchos tengan un encuentro verdadero con el Señor. Eso es el motivo de esta cruzada. Dios quiere liberarnos, pero la primera liberación es la liberación del infierno. Dios quiere liberarnos, pero la primera liberación es la liberación del infierno. Ese trabajo le estamos hablando de aquellos que son hijos de Dios y que quieren sacar los ídolos de su corazón. Entonces, si no eres hijo de Dios, si estás viviendo en un pecado consciente, hay que saber que necesitas tú arrepentirte y hacer la paz con Dios. Que necesitas tú arrepentirte y tener un encuentro verdadero con el Señor. La Biblia nos dice que si el Hijo nos libera, entonces seremos realmente libres. Si el Hijo te libera, serás tú verdaderamente libre. Serás tú realmente libre. Pero la primera liberación que Él quiere hacer es la liberación del infierno. La primera liberación es el encuentro que uno tiene que hacer con el Señor. Y la Biblia dice que Dios en su amor nos ha dado a Jesús. Él murió en la cruz a fin de liberarte del infierno. La segunda cosa que podemos decir es que si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si no estás tú dispuesto a acabar con todo tu pecado y tu camino pecaminoso para seguir al Señor, entonces todo lo que estamos diciendo aquí no sirve para ti. No sirve para ti. Entonces, si me escuchas esta noche, esta tarde, y que quieres entregar tu vida a Jesús, nos has escuchado quizás desde el inicio, y quieres hacer la paz con el Señor, quieres ver tu pecado perdonado, quieres ver tu nombre escrito en el libro de la vida, quieres venir al pie del Señor para decir: Señor, yo admito que soy pecador, pero yo esta noche quiero entregar mi vida, quiero apartarme de mis pecados, de mis caminos pecaminosos, para entregar mi vida a ti, para ir un día en el paraíso. Entonces vamos a orar. Vas a repetir. Vamos a orar para que reciba a Jesús.
para que Jesucristo entre en tu corazón. Vas a repetir conmigo, Señor Jesús, soy pecador Soy pecador, en mi Señor. pensamiento, mi palabra y mis hechos. Yo he pecado. Soy pecador. Perdóname por todos mis pecados. Yo vengo a tu pie esta noche para entregar mi vida a ti, Señor. Te suplico, perdóname por todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Yo creo que eres mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guárdame cerca de ti, Señor, de ahora hasta el fin. Te suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si has recibido al Señor, abajo en la pantalla cuando estaba haciendo la oración, había nuestro contacto, nos puede contactar, mándanos un mensaje y te ayudaremos a seguir este camino. Y si hay cualquier preguntas, escríbenos. Nos veremos mañana a la misma hora, a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 4:30 de la tarde. Que Dios te bendiga. Oremos antes de clausurar. Oremos para agradecer al Señor por este momento. Señor, te bendecimos. Señor, muchas gracias por este momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Señor. Muchas gracias por haber guiado, Señor. Que la gloria sea tuya, que la honra sea tuya, Señor. Por este tiempo, por este programa. Usa este programa, usa este momento, Señor, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.